Hola, muy buenas tardes. Expondremos de la mano de mis compañeros el tema de transición demográfica y epidemiológica de la materia de salud pública. Sin más preámbulo, comenzamos con la transición demográfica. A esta la vamos a ocupar con la finalidad de explicar la evolución de la población a lo largo de la historia. Este es un modelo creado por demógrafos que nos habla del paso de unas sociedades preindustriales, es decir, anterior de la revolución industrial, donde hay altas tasas de mortalidad y natalidad, a un mundo futuro en el que habrá bajas tasas de morbilidad, mortalidad y natalidad. Según vemos en la gráfica en pantalla, seguimos el curso de las tasas de mortalidad y de natalidad. Vemos que llega un punto en la derecha inferior en donde la tasa de natalidad es inferior a la tasa de mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que como van a nacer menos niños que van a morir, el futuro de la población es que baje. Claro que como la tasa de mortalidad baja más rápido que la de natalidad, en ese lapso de tiempo es cuando se produce un incremento en la población, que de hecho es lo que vemos como una pancita, que es como lo color verde. La transición demográfica, vamos a hablar que comienza en Europa, a comienzos de la modernidad, en la época de grandes descubrimientos geográficos y de las sucesivas revoluciones, entre otras agrícolas, también industriales, sociales, urbanas, etc. Según la historia y para facilitar la explicación, se expone aquí a modo de línea del tiempo sobre la teoría de la transición demográfica. Aquí se conocerían tres cosas. Número uno, que las primeras aproximaciones hacia la teoría fueron hechas por el demógrafo Adolf Landry en el año de 1909. Fue quien analizó la relación de los cambios en las variables demográficas y la productividad del trabajo en Francia y en otros países europeos. Y yéndonos un poco más adelante, en el año de 1929, el demógrafo Warren Thompson continuó con los estudios, nombrándolo después como evolución demográfica. Saltándonos un par de años más, específicamente en el año de 1945, Frank Notenstein retomaría la tesis de Thompson y expone la teoría de la transición demográfica, que es la que pues más conocemos en la actualidad. Para seguir con la ponencia, recordemos el concepto de tasa. Se conoce como tasa a un recurso que permite reflejar la relación que existe entre una cantidad y la frecuencia que posee un cierto fenómeno. Por lo tanto, decimos que se trata del vínculo que se puede trazar para comparar dos magnitudes. En este contexto compararemos la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad. La tasa de natalidad es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene un lugar en una cantidad de tiempo pues determinada, todo esto en una comunidad. En contraparte, la tasa de mortalidad hace referir al índice creado para reflejar la cantidad de defunciones por cada 1000 habitantes en una determinada comunidad, también en un periodo de tiempo concreto. Ahora sí, después de esta introducción, veamos lo que es la teoría de la transición demográfica. Esta consta de 4 etapas más una quinta añadida, en la que nos habla la primera sobre la población que se caracteriza por tener altas tasas brutas de natalidad y de mortalidad, por lo que aunque la población total es baja, está equilibrada, es estable y crece lentamente. En la etapa 2, la segunda fase, es la que nos da inicio a la transición demográfica, en donde la población total se incrementa. Aquí tendríamos una natalidad elevada y mortalidad alta, dándonos como resultado una explosión demográfica. Esta etapa es propia de poblaciones en procesos de urbanización o industrialización. Ahora vamos a pasarnos con la etapa número 3. En esta vamos a hablar de la caída de la tasa de natalidad más la mortalidad aún en descenso. Y en consiguiente teniendo nosotros como resultado un aumento en la esperanza de vida, una estabilización progresiva de la población y a su vez tendremos una población en proceso de envejecimiento. Rápidamente la cuarta fase nos va a hablar acerca de lo que es la tasa de natalidad y mortalidad y acerca de que están equilibradas, pero en una tasa mucho menor. Aquí el crecimiento demográfico es mínimo o nulo. La quinta y última fase
contempla aquellas poblaciones en las que las tasas de mortalidad son superiores a las de natalidad. Tenemos como ejemplo Rusia, Japón y Alemania.